¿Existe el infierno? Claro que el infierno existe. Es un estado intermedio entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Cuando una persona malvada muere y parece abandonar el mundo físico, sigue viviendo con los hábitos, deseos y pasiones que desarrolló en la tierra. Se encuentra como en un estado suspendido. No puede irse de la tierra ni abandonarla para siempre, pero tampoco puede vivir como cuando estaba con vida. Así permanece sufriendo por un tiempo, hasta que todo eso dentro de él se disuelve. Siempre encuentra un motivo para sentir emociones negativas. Por ejemplo, ve cómo las personas siguen viviendo sin él, cómo usan la riqueza que acumuló durante toda su vida. Viven en su casa, se reparten sus cosas. La avaricia empieza a dominarlo, pero no puede hacer nada al respecto. Grita, maldice, echa espuma por la boca, respira fuego y arroja nubes de humo, pero nadie lo escucha. El pobre no puede ni apartarse, ni cerrar los ojos, ni dormirse, ni distraerse, ni siquiera puede emborracharse, como solía hacerlo para olvidarse de todo, y por eso sufre terriblemente. Pero a veces pasa que los muertos se hacen notar, con golpes, ruidos o sensaciones repentinas, a través de acontecimientos en la vida. También aparecen en los sueños. ¿Intentan decir algo de esa manera? Sí, eso también sucede, pero esas cosas solo las hacen los magos negros y los brujos malignos, o personas muy fuertes que tienen mucha energía vital. También puede pasar con quienes murieron jóvenes, de manera repentina, o en caso de una muerte violenta, pero tarde o temprano su energía se acaba y finalmente se tranquilizan. ¿Y cuánto tiempo puede durar eso? Depende, en promedio, entre 40 y 49 días. Cuando murió mi abuelo, durante los primeros 3 días sentía como si en realidad no hubiera muerto, simplemente estaba acostado, sin levantarse, pero parecía que podía hacerlo en cualquier momento. Cuando miraba su rostro, hasta me daba miedo que de pronto abriera los ojos y dijera algo. Sí, así es, pero al tercer día comienza el primer nivel de desintegración. La desintegración de la sombra Siur. También la llaman un fantasma. ¿Alguna vez has visto en los cementerios esas sombras claras que parecen flotar cerca de las tumbas? No, no las he visto, pero he oído hablar de eso. Pues bien, Siur es una envoltura que conecta la carne con las otras 4 almas. Por así decirlo, es el vínculo entre la carne, es decir, el cuerpo, y las 4 almas. Dios, Vos, Kut y Ai. Dime, ¿y cómo se ve esa sombra Siur? Es muy parecida a nuestro cuerpo físico, solo que un poco más grande. Pero, a diferencia del cuerpo físico, no tiene una forma fija y puede cambiar hasta cierto punto. Puede volar a donde quiera. ¿Y qué pasa con ese cuerpo Siur después de que una persona muere? Permanece muy cerca del cuerpo físico. Se puede decir que, después de la muerte del cuerpo físico, toda la vida pasa a la sombra Siur. Por cierto, ¿por qué entierran a la gente precisamente al tercer día? ¿Por qué no se puede enterrar el cuerpo de inmediato o, por ejemplo, cremarlo? Porque durante esos 3 días, la persona todavía está viva. ¿Cómo? Mientras su Siur, fantasma, permanezca intacto, puede ocurrir un regreso al cuerpo físico. Muchas veces ha pasado que a una persona la enterraban y luego despertaba dentro del ataúd. Ah, sí, he oído hablar de eso. Dicen que así murió Gogol. Cuando abrieron su tumba, vieron que su rostro estaba deformado por una terrible mueca y que la tapa del ataúd estaba toda arañada por dentro. Los chamanes tienen suerte. A ellos los entierran en arancas.
Los arancas son plataformas de madera lo bastante grandes como para colocar a una persona sobre ellas. Se fijan a unos 2 metros de altura sobre el suelo, entre 4 árboles, porque los chamanes van al mundo superior. Así es nuestra tradición. Así que si vuelves a la vida, puedes levantarte y regresar a casa. No puede ser. ¿Y los familiares qué? De eso uno se puede volver loco. Claro que sí. A mi bisabuelo le pasó algo así. Yo era todavía muy pequeño. Había un silencio sepulcral. Y justo en medio de la noche empezó a tocar la puerta. Todos se asustaron muchísimo. Pensaron que había venido un Usud. Espera. ¿Y qué es eso? Un Usud es el espíritu de una persona muerta. Viene para llevarse a alguien con él al otro mundo. Pero mi bisabuelo era muy fuerte. De un solo golpe abrió la puerta y dijo: «Pero si soy yo, he venido a verlos. ¿Acaso no me reconocen?». Y todos solo gritaban y salían corriendo, como animales que se meten en sus madrigueras. Se acercó a su hijo, y este salió corriendo de la casa. Se acercó a su esposa. Ella se metió en un rincón y se cubrió la cabeza con las manos. A su nuera, ella estaba en plena histeria, gritando: «No me toques, estoy embarazada. No arruines ni mi vida ni la del alma inocente». Casi todos allí se vuelven locos del susto. El alboroto era increíble. Vaya historia. Sí, pero a ellos no les daba ninguna risa. Al final, todo terminó cuando el perro de mi bisabuelo, Anchar, corrió hacia él y empezó a lamerle las manos con alegría. La gente se quedó muy sorprendida y se quedó inmóvil. Todos comenzaron a observar qué pasaría con el perro, si el Usud se lo llevaría con él al otro mundo o no. En el aire quedó suspendida una tensión llena de incertidumbre. Y entonces corrí hacia mi abuelo con un grito de alegría. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Has vuelto! Él me levantó en sus brazos, me alzó en el aire y se echó a reír. Dijo: «Este será mi sucesor. Siento la fuerza en él». Entonces, toda la familia suspiró aliviada. Todos corrieron a abrazarlo y a besarlo. Por fin, comprendieron que no había muerto, que no era un Usud, sino que simplemente los dioses aún no lo habían llevado con ellos. Ja, ja, ja. Vaya historia. ¿Y qué pasa después? Después viene una calma y una segunda ola. Así se repite al 9º día. Pero ese estado ya no es tan fuerte. Siempre, en todas las épocas y en todas las culturas, los pueblos de la tierra han tratado a los muertos con respeto. Se creía que poseen un poder y una fuerza especiales. Y si se enojan, al que está vivo no le irá nada bien. No podrá evitar dificultades y problemas. Sí, eso ya lo sé. Incluso la misma palabra tumba significa poder. Una persona muerta sabe y puede mucho más que alguien que vive en la tierra. Por eso existe una actitud de tanta reverencia hacia los difuntos. Ah, ahora lo entiendo. Por eso los apaciguan. Les hacen todo tipo de ofrendas. Se preocupan de que el difunto no carezca de nada en el otro mundo. Hacen ceremonias en su memoria. Rezan por él. Si se trata de un gran chamán, le piden ayuda y protección. Si es una persona común, rezan por él y le indican el camino. Calman su alma asustada y la guían por el camino correcto, para que no ande vagando cerca de la tierra, ni arruine la vida de los que siguen viviendo en ella. Por ejemplo, la de sus propios familiares. En general, de una u otra forma, todos los rituales relacionados con la muerte desde tiempos antiguos se consideraban mucho más importantes que los demás, porque la vida después de la muerte siempre se ha considerado la más importante, la más larga y la verdadera, y la vida en la tierra solo como un refugio temporal para el alma. Por eso es muy importante cómo descansa una persona, qué tipo de muerte tiene y cómo es acompañada hacia el otro mundo, porque un muerto que no encuentra descanso puede vagar cerca de la tierra y causar muchos males. Pero lo más importante es que debes saber esto. Todo lo que te cuento es para explicarte algo muy importante. Los chamanes deben saber encontrar las almas de esas personas
que no han encontrado descanso y ayudarlas. ¿Qué significa ayudar? Significa romper sus lazos con la tierra, su apego a las cosas, a los acontecimientos, al entorno y, por supuesto, a las personas que los rodeaban. Y luego determinar qué camino les han destinado los dioses. Y claro, mostrarles ese camino. Acompañarlos hacia donde han merecido ir. Ah, ¿así es? Sí, todo esto es bastante complicado. ¿Y me enseñarás todo eso? Claro que sí, te enseñaré. ¡Qué bien! Porque a veces tengo la sensación de que algún difunto está cerca y hasta me está observando. Así es, pero en el día 49, el vínculo del alma con la tierra se rompe por completo y ella pasa a mundos más luminosos y más puros. Como allí no existe la mentira, el alma se vuelve más clara y comienza a ver todo con mayor verdad. Suelta todos los apegos a la vida pasada y asciende al cielo. La persona se libera de la mentira, porque es precisamente la mentira la que genera emociones negativas, el deseo de hacer todo a su manera y la necesidad de interferir en la vida de los demás, lo que al final lo vuelve infeliz. Pero el dios Tengri es amoroso y misericordioso y, por supuesto, no permitiría que una persona sufriera eternamente en el infierno, como dicen los cristianos. Incluso hizo que la vida en la tierra fuera corta, para que el ser humano no sufriera viviendo en un cuerpo físico, para que se encarne solo de vez en cuando y pase la mayor parte del tiempo en el cielo, donde está su verdadero hogar, en felicidad y alegría. ¡Qué interesante! Pero dime, por favor, ¿qué le pasa a una persona si no logra soltar sus apegos? ¿Si no alcanza a hacerlo en 40 días? Una persona malvada así se convierte temporalmente en Caracarmes, un espíritu maligno, y en ese estado permanece hasta que lo comprenda todo, suelte la vida terrenal y todo lo que dejó en ella, y finalmente se vaya al cielo. A ese espíritu lo llaman Aldaichi, siervo de Erlik, porque mientras permanece en el infierno, sirve al mal y a la destrucción, tal como estaba acostumbrado a hacerlo en la tierra. ¿Y qué pasa con la persona, o mejor dicho, con lo que queda de ella después de todo eso, en el día 49 y después? En el día 49, el Kut se disuelve y va hacia los familiares, repartiéndose entre ellos. El que sea más fuerte de entre ellos recibe una mayor parte de esa fuerza. ¿Y el propio difunto? El difunto debe ir a la tierra de los antepasados. Allí obtiene una nueva vida después de la muerte y permanece allí hasta su próxima encarnación. ¿Y qué pasa con los chamanes? Ellos no son personas comunes. Si muere un chamán, puede transmitir su fuerza a un elegido, a su discípulo. Cuando yo me vaya, mi fuerza pasará a ti, y sabrás y podrás hacer todo lo que yo sé y puedo hacer. Está bien, por ahora no pienses en eso. ¿Por qué? Aún es demasiado pronto para que pienses en eso. Mejor concéntrate en lo que existe ahora. Uray Mangalam. Te invito a un viaje hacia las fuentes de la sabiduría. En el lugar sagrado donde se unen los mundos, te revelaré los misterios del camino espiritual. Solo en los puntos importantes del año comparto el poder ancestral con los elegidos. Durante una ceremonia especial recibirás la iniciación personal en los secretos de los 4 mundos y un amuleto sagrado que cumple deseos como un genio. Podrás conectarte con la fuerza de los ancestros, sanar tu linaje y enriquecerlo por muchos años.
Nos vemos en el lugar de poder. En la descripción del video están los enlaces para encontrar a los alumnos del chamán en tu ciudad. En estos tiempos extremos, cuando el destino de todo el planeta está en juego, es muy importante que el conocimiento de los ángeles y los espíritus luminosos se difunda lo más rápidamente posible por todo el mundo y llegue a miles de personas. De esta manera podemos cambiar el futuro de toda la humanidad y por ello nos dirigimos a ti, amada alma de luz. Difunde el conocimiento de nuestros sabios libros y películas. Comparte enlaces a vídeos y dibujos animados, todos disponibles y gratuitos. Invite a las mujeres a prácticas individuales y seminarios presenciales y en línea. Así, el gran espíritu de luz te ayudará a ti y a tu familia. Dirigirá una enorme cantidad de energía para cumplir todos tus deseos. Los espíritus luminosos y los ángeles te ayudarán a ti y a tus seres queridos en toda situación. Un hilo de luz y amor sale de tu corazón y llega a los corazones de las mujeres sedientas. Así comienza la creación de la bondad y la difusión del conocimiento iluminado en todo el mundo. Sé parte de la misión de luz. Ayuda a la gente y Dios te ayudará.